Nunca pensé que la lectura tranquila del testamento de mi esposo terminaría siendo el día en que perdí a mi hijo para siempre. Cuando el abogado se aclaró la garganta y desdobló esa última página. Vi cómo el rostro de Alex se tensaba y su mandíbula se contraía como un animal acorralado. Entonces explotó. Sucedió tan rápido que casi creí que lo había imaginado. Alex se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el piso de madera y su voz, su voz, resonó contra las paredes frías y estériles. ¿Cerré todo o esto no terminará bien? Me quedé paralizada. El recuerdo de mi difunto esposo fue lo único que me mantuvo en pie en ese instante. Mi respiración. Se oyeron jadeos agudos y superficiales. Miré a mi alrededor, esperando que alguien se riera. Dijeron que era una broma pesada, pero nadie lo dijo. La esposa de Alex, Lisa, se sentó frente a mí. Sus labios apretados en una fina línea, sus ojos brillaban con algo que no pude identificar. ¿Era triunfo o alivio? Yo. Miró a Alex, realmente lo miró. Su cara estaba roja, sus manos apretadas. En puños apretados sobre la mesa de caoba. Este era mi bebé, el niño que solía llorar cuando se raspaba las rodillas, el único que solía rogarme que me quedara un poco más a la hora de dormir. Y ahí estaba él, ladrándome órdenes como si fuera una molestia que se interponía entre él y un día de pago. Una parte de mí quería levantarse, salir corriendo y no mirar atrás. Pero mi cuerpo no se movía. Me sentía pequeño, frágil y muy viejo. El abogado. El señor Randall se removió incómodo en su asiento. Se aclaró la garganta y miró fijamente. Entre nosotros. Señora Mercer, no tiene ninguna obligación. Pero Alex lo interrumpió. Cállate. Ella sabe lo que tiene que hacer. Su voz era más baja ahora, casi un gruñido. Miré el reloj de Charles en mi regazo, rozando con el pulgar los arañazos de su esfera. Lo había usado. Todos los días durante 40 años, incluso el día que se desplomó en el jardín. Solía decir que le recordaba que debía volver a casa a tiempo. Para cenar conmigo. Tragué saliva, intentando que mi voz saliera, pero no me salió nada. Mi hijo, mi único hijo, estaba exigiendo que renunciara a todo lo que Charles y yo habíamos construido juntos, cada sacrificio, cada trabajo nocturno, cada inversión cuidadosa. La habitación empezó a sentirse demasiado pequeña, las paredes se acercaban cada vez más, el aire se volvía denso y pesado. Sentí la mirada de Lisa taladrándome, como si ya estuviera catalogando los muebles que movería, los renovaciones que haría. En lo más profundo de mi ser, una vocecita me susurró que yo necesitaba levantarme, gritar, tirarle los papeles en la cara. Pero otra parte de mí, la parte que había estado callada durante demasiado tiempo largo, me dijo que me quedara quieto para sobrevivir el momento. Cuando finalmente miré a Alex, nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran duros. Irreconocible. Los míos estaban húmedos, difuminando el rostro del chico que conocí. No dije ni una palabra. No pude. Y en ese silencio, algo dentro de mí se hizo añicos. Una grieta que sabía que sentiría resonando en mi interior. Por el resto de mi vida. Después de la lectura del testamento, pensé que Alex se calmaría. Tal vez reflexionaría sobre sus palabras y sentí vergüenza. Pero esa misma tarde, me acorraló en el pasillo de nuestra casa familiar, la casa de su padre y yo. Construido con cada dólar gastado y cada noche de insomnio. Sus pasos eran pesados, resonando como una amenaza en él.
Suelos de madera. Me quedé allí de pie, con la espalda contra la pared, agarrando ese viejo reloj como si fuera un escudo. Madre. Comenzó, su voz repentinamente dulce. Tan dulce que me puso los pelos de punta. Lo sé. Hoy fue un día dramático. Pero piénsalo. No puedes manejar esta herencia tú solo. No pude encontrar mi voz. La lengua parecía de plomo, gruesa e inútil. Dio un paso más cerca, bajando. Su voz, un susurro conspirativo. Ya no eres lo suficientemente fuerte. Los impuestos, las reparaciones, las inversiones. Es demasiado para alguien de tu edad. Abrí la boca, pero las palabras se quedaron atascadas como si hubieran muerto antes de siquiera llegando a mis labios. Sonrió. Y no era la sonrisa de un hijo. Era la sonrisa de un lobo que sabe que el cordero no correrá. ¿Puedo ayudarte?, continuó, poniendo una mano en mi hombro. Sus dedos se clavaron, afilados y exigentes. Todo lo que tienes que hacer es... Lo que tienes que hacer es cedernos los derechos de gestión a Lisa y a mí. Nos encargaremos de todo. Puedes relajarte. ¿No? ¿Eso es lo que quieres? Una parte de mí, la que aún recordaba cómo se aferraba a mí durante las tormentas de niño. Quería creerle. Creer que debajo de toda esta codicia, todavía había un hijo que me amaba. Pero el otro... La parte que sintió el reloj de mi marido ardiendo en la palma de su mano, lo sabía mejor. Alex confundió mi silencio con una señal de asentimiento. Empezó a asentir para sí mismo como si la decisión ya estuviera tomada. Tú. Mira, es por tu propio bien, dijo, con la voz llena de falsa ternura. En ese momento, asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía demasiado miedo de pelea. Vi que sus ojos se iluminaban. Pensó que había ganado. Se giró, llamando. Me acerqué a Lisa, al final del pasillo. Ella estaba de acuerdo. Se me encogió el corazón. Siempre había sido tan callado, tan ansioso por mantener la paz, incluso cuando eso significaba tragarse cada insulto y cada corte. Yo pensé que eso era amor. Pensé que la obediencia era lo mismo que la lealtad. Mientras se movían a mi alrededor, ¿ya discutían? ¿Qué cuentas congelar y qué facturas manejar? Me sentí cada vez más pequeño. Pero no dije nada. Solo asintió de nuevo. Alex sonrió entonces, una fina y victoriosa curva de sus labios. Él se inclinó y me besó en la mejilla. Me quedé allí paralizada. Bien, dijo. Empezaremos mañana. Se giraron. Y caminaron hacia su auto, con pasos rápidos y seguros, dejándome allí parada bajo el duro sol de la tarde. Los vi alejarse, con las llaves todavía apretadas en la mano y los dedos doloridos de agarrarlos con tanta fuerza. En el fondo sabía que acababa de entregarlos todo. Que en mi silencio, les había dado permiso para borrarme. La peor parte, una parte de mí estaba de acuerdo con ellos, pero otra parte tenía un pequeño destello de esperanza que me impulsaba a seguir adelante. Pelea. Se mudaron la semana siguiente. Lisa afirmó que sería temporal, hasta que resolvieran el problema. La finca, pero yo sabía que no era así. Llegaron con un camión de mudanzas lleno de cajas etiquetadas. Oficina en casa, cocina. Esenciales, dormitorio principal. Cada etiqueta parecía una declaración silenciosa. Estamos. La primera mañana, bajé a prepararme el té y me encontré. Lisa ya estaba en la cocina. Se paró junto a la isla de mármol, mi isla de mármol.
clasificando una pila de correo como si hubiera vivido allí toda su vida. «Oh, buenos días, Ellen», dijo Sin, mirando hacia arriba. «He reservado las facturas y las cartas importantes. No tienes que preocuparte por ellas». «Ya no». Miré la pila que había empujado hacia el borde. Era mi correo. Mi nombre estaba impreso con precisión en cada sobre. Antes de que pudiera protestar, deslizó un pequeño lata floral hacia mí. «Tus vitaminas», dijo dulcemente, como si yo fuera una niña que necesitaba que me lo recordaran. Tomé la lata sin pensarlo, con las manos ligeramente temblorosas. Alex entró entonces, con el pelo todavía húmedo por la ducha, con la vieja bata de Charles. Me quedé mirando la bata un rato más de la cuenta. Él se dio cuenta y se encogió de hombros levemente. «Ah, encontré esto arriba». «Cómodo, ¿verdad? No te importa». «¿Y tú?» Abrí la boca, pero no salió nada. En cambio, miré hacia abajo, a la baldosas del suelo, rastreando las pequeñas grietas que Charles se había negado a arreglar porque decía que le daban carácter a la casa. Por la tarde, Lisa había recogido todas mis tarjetas de crédito y las había metido en un sobre de plástico. Se lo entregó a Alex. Como si estuvieran confiscando armas peligrosas. «No las necesitarás», dijo Alex suavemente, dándome una palmadita en la mano. «Maneja tus gastos. Tú solo concéntrate en disfrutar». Disfruta. Esa palabra. De nuevo. Cuando subí a mi habitación, la suite de la abuela, como la llamaba Lisa, vi que habían trasladado mi máquina de coser al pasillo. Las fotos enmarcadas de Charles y yo en nuestro aniversario estaban desaparecido, reemplazado por una impresión minimalista de una mujer sin rostro con un sombrero para el sol. Me quedé en la puerta, sin poder cruzar el umbral. Era como si todo mi ser, la vida había sido borrada de la noche a la mañana, reemplazada por algo estéril y curado, como una casa modelo en un folleto brillante. Esa noche, en la cena, se rió de los nuevos planes de renovación. Lisa quería rehacer el jardín y convertirlo. El estudio de Charles se convirtió en una sala de bienestar. Me senté al otro extremo de la mesa. La misma mesa donde una vez ofrecí cenas navideñas para 20 personas. Apenas toqué la comida. Mi tenedor raspó contra el plato, cada sonido resonando más fuerte que su risa. Cuando finalmente notaron que no estaba comiendo, Lisa se inclinó y me miró con simpatía. «Oh, Ellen, esto es demasiado picante para tú. Podemos hacer algo más soso la próxima vez». Asentí. Era más fácil que discutiendo. Más tarde esa noche, me quedé solo en el pasillo, mirando el lugar donde se usaba la pintura favorita de Charles para colgar. Mi reflejo en la puerta de cristal parecía pequeño, fantasmal. Este era mi casa, pero ya no me sentía en casa. Me sentía como una invitada que se había quedado más tiempo del que debía. Bienvenidos. Un fantasma que vaga de habitación en habitación, invisible y sin importancia. Y para él. Por primera vez desde que murió Charles, me di cuenta de que no estaba solo. Estaba invisible. No podía dormir. La casa, mi casa, parecía haberse encogido. De la noche a la mañana. Cada rincón parecía resonar con la risa de Lisa, los pasos pesados de Alex, el tintineo de su vino. Gafas. Caminé por el pasillo, esperando encontrar algo de consuelo en la oscuridad. Mis pies me llevaron al antiguo estudio de Charles, o lo que quedaba de él. Las estanterías estaban medio vacías.
montones de libros. Cajas etiquetadas como donación se alineaban en las paredes. Me quedé allí, pasando mis dedos sobre él. Carpintería polvorienta. Cuando vi un pequeño panel debajo del escritorio, Charles siempre había sido útil, construyendo pequeños secretos. Compartimentos para esconder regalos de cumpleaños o cartas. Me arrodillé, con las rodillas doloridas. Con cada movimiento, y empujó el panel para abrirlo. Dentro había una caja de madera, la superficie mellada y desgastada por el tiempo. Se me cortó la respiración al sacarla. La caja se sentía pesada, como si sostenía un pedazo de él aún vivo. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el escritorio, y lo abrí. Docenas de cartas, cada una con la inconfundible letra de Charles. Algunas eran de antes de casarnos, otras de cuando nació Alex, algunas de nuestros últimos años juntos. Tomé uno marcado para Ellen, cuando lo necesites. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentar abrirlo varias veces. Querida Ellen, si estás leyendo esto, sé que algo debe estar terriblemente mal. Yo siempre te dije que tenías una debilidad que este mundo no merecía. Que te entregaste demasiado y olvidaste conservar un poco para ti. Por favor, si alguna vez te sientes acorralado, recuerda esto. Construiste esta vida conmigo. Tienes todo el derecho a protegerla. No dejes que nadie, ni siquiera Alex, nos quite lo que tenemos. Trabajé para ti. Eres más fuerte de lo que crees. Lo sé. Siempre lo he sabido. Apreté la carta contra mi pecho, tratando de contener la calidez de sus palabras contra el escalofrío que me subía por la espalda. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, pero no eran solo de tristeza. Había algo más. Quizás ira. O algo aún más profundo. Una chispa. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí algo más que renuncia. Leí más cartas, cada una con el mismo mensaje. Protege lo que construimos. Defiéndete. Arriba. No dejes que te reduzcan a un cascarón. Charles sabía que este día podría llegar. Me conocía mejor que nadie. Cuando cerré la caja, el sol empezaba a salir, su luz atravesaba la habitación en finas líneas doradas. Sostuve la última carta contra mi corazón, susurrando en la habitación vacía. Te escucho. Siento mucho haber tardado tanto. Me puse de pie, con las articulaciones rígidas y la mente zumbando como no lo había hecho en años. Volví a meter las cartas en la caja y la guardé debajo de mi cama, oculta de miradas indiscretas. Esa mañana, al pasar, Lisa en la cocina y Alex en el recibidor, sentí algo diferente en mi interior. Una calidez silenciosa y palpitante que se negaba morir. No se dieron cuenta. No vieron el cambio. Pero algo había despertado en mí. Y aunque era pequeño y temblando, estaba allí, una chispa. Me senté en el borde de mi cama toda la mañana. La carta de Charles estaba cuidadosamente doblada bajo mi palma como una oración secreta. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Eres más fuerte de lo que crees, pero la fuerza me parecía un idioma extraño. Había pasado tantos años suavizando conflictos, mantener la paz, dejar que los deseos de los demás estén antes que los míos. Me temblaban las manos al coger mi vieja libreta de direcciones del cajón de la mesita de noche. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas. Las esquinas se curvaban como hojas muertas. Lo hojeé lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza con cada vuelta. Cuando llegué a el nombre de Marta, me detuve.
mi amiga más antigua, la única persona que me había conocido antes de que yo fuera la señora Mercer, antes de que yo fuera la mamá de Alex, antes de volverme invisible en mi propia vida, marqué su número, mi dedos torpes. Una parte de mí esperaba que no respondiera, que pudiera fingir que lo intentaba y dejarlo así, pero ella contestó al tercer timbre. Ellen, Dios mío, ha pasado siglos. Su voz sonaba exactamente igual. Cálido, familiar, lleno de vida. Abrí la boca, pero nada. Al principio, solo salió un ruido estrangulado. Ellen, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó, con la voz agudizada por la preocupación. Fue entonces cuando todo se rompió. Empecé a sollozar tan fuerte que no pude contenerme. Apenas respiraba. Las palabras salieron atropelladas. Alex, la voluntad, la casa, las cartas de Charles. La oí inhalar bruscamente por el otro lado. Fin, luego silencio. El tipo de silencio que escucha. Oh, cariño, dijo finalmente. Susurró. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Deberías haberme llamado antes. Se ahogó. No sabía en quién más confiar. No sé qué hacer. Me siento como si desapareciera, Marta. Como si me borraran de mi propia vida. Se quedó callada un momento, luego su voz volvió más fuerte. Escúchame atentamente, Ellen. No estás sola. Yo conozco a una abogada, Julia. Ha ayudado a mujeres en situaciones como la tuya. Antes. Es discreta y confiable. La llamaré ahora mismo y la tendré. Te busco. Ya no tienes que enfrentar esto solo. Escuchar que no estás solo hizo que algo se abriera dentro de mí. Por primera vez en meses, quizá años, sentí un destello de alivio. Escabullirme entre la desesperación. No sé si puedo hacerlo, susurré. Tú puedes. Marta dijo firme, ahora puedes y lo harás, y yo estaré aquí contigo. No tienes que luchar contra ellos solo. Nos quedamos en la línea un rato más. No dije mucho. ¿Solo? Escuché su respiración, sentí la calidez de su voz como una manta sobre mis hombros. Cuando finalmente colgué. Arriba, mi cuerpo se sentía como si hubiera pasado por una tormenta. Agotado, pero de alguna manera. Encendedor. Escondí la libreta de direcciones en el cajón, con cuidado de no dejar rastro. Abajo, oía a Lisa riendo por teléfono y Alex chocando copas. Probablemente planeando alguna mejora en mi casa. Presioné. La carta de Charles me golpeó el corazón y me cerró los ojos. La ayuda estaba en camino, y para la primera vez desde que Alex me exigió silencio, creí que podría recuperar mi voz. A la mañana siguiente, yo me desperté antes del amanecer. Me quedé allí tumbado, en la penumbra, con los bordes de las cartas de Charles apretados contra mi palma como un juramento silencioso. Sabía que no podía permitirme esperar a que el coraje llegara completamente formado. Tuve que construirlo pieza por pieza, aliento a aliento. Me levanté de la cama en silencio. Cuidado con que el suelo no crujiera. Abajo, la casa estaba en silencio. No. El ruido de la comida de Lisa, ni el eco de los pesados pasos de Alex. Caminé de puntillas hasta mi oficina o lo que solía ser mío antes de que Lisa empezara a llamarlo la sala de transición. Habían vaciado la mayor parte de mi papeles, pero les faltaba un cajón importante en el viejo archivador de roble.
Me temblaban los dedos al abrirlo. Lo abrí y comencé a reunir copias de estados de cuenta, declaraciones de impuestos antiguas, escrituras de propiedad, pólizas de seguro. Cada documento parecía un pequeño fragmento de mi yo pasado. Cada página es una prueba de que una vez tuve una vida que me pertenecía solo a mí. Los apilé cuidadosamente, los envolví en una bufanda vieja que Charles me había regalado en nuestro aniversario número 25 y volví rápidamente. Arriba. Me arrodillé junto a mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que despertarlos. Empujé el paquete muy por debajo, junto a la caja de cartas. Al levantarme, me crujieron las rodillas, pero sentí que algo firme se asentaba en mis huesos. Esa noche, me senté en el borde de mi cama en la oscuridad, susurrándome. Yo mismo me dije, puedes hacerlo. No eres débil. No eres invisible. Las palabras. Al principio me sentí extraño, casi tonto. Mi voz sonaba débil, como la de un niño, ensayando diálogos en una obra escolar. Pero los repetí de todos modos, una y otra vez hasta que se convirtieron en un pulso en mis venas. Algunas noches, imaginaba la cara de Alex cuando me exigía que le cediera todo, la forma en que sus ojos se volvieron fríos y afilados. Practiqué encontrar esa mirada en el espejo. Al principio, no pude contenerme. Miré fijamente durante más de unos segundos antes de bajar la vista al suelo. Pero cada noche, me obligaba a intentarlo de nuevo. Me imaginé a Charles de pie detrás de mí, con las manos sobre mis hombros, susurrándome que era más fuerte de lo que creía. Me imaginé la voz de Marta animándome. Mientras tanto, abajo, Alex y Lisa se movían por la casa como si ya lo poseía, reorganizando los muebles, reemplazando las cortinas que había elegido con Charles hace años, agregando su frío toques modernos. Escuché a Lisa hablando con una amiga una tarde. Probablemente rehagamos todo el diseño una vez. El papeleo está terminado. No nos opondrá resistencia. Es demasiado frágil. Demasiado frágil. Yo apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Sentí el escozor, pero no lo solté. Era un jueves lluvioso. Era la tarde cuando llegó. Estaba sentado en el solario, aunque hacía meses que no hacía sol en esa habitación, fingiendo leer una de las sosas revistas de diseño de Lisa. Mis ojos recorrieron las páginas, pero en realidad no veía nada. Cualquier cosa. Estaba atento a pasos, a llaves en la cerradura, a cualquier sonido que significaba que estaban en casa. Cuando sonó el timbre, me estremecí tanto que la revista se me cayó del regazo. Lisa solía responder la puerta, pero ella estaba comprando piezas llamativas para la nueva sala. Alex estaba en un almuerzo de trabajo. Por una vez, la casa era mía, aunque solo fuera por un respiro. Me moví con cautela, asomándose por la cortina antes de abrir la puerta. Allí estaba, una mujer con un impermeable azul suave, su cabello se apartó con un simple giro. Parecía la tía amable de alguien, no una abogada. Ellen, dijo con dulzura, su voz cálida y firme. Soy Julia. Soy una vieja amiga de Marta. Al escuchar a Marta, su nombre casi me derribó. Abrí la puerta más de lo normal sin pensarlo. Ella entró, goteando agua de lluvia sobre la alfombra de la entrada. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, metió la mano en su bolso y me entregó una tarjeta de visita. Julia Nien, abogada. Decía en letras pequeñas y elegantes. ¿Algo dentro? Me desmoroné.
Me presioné el pecho con una mano, sintiendo el pulso latir bajo la piel. Ella me tomó del codo y me guió a la mesa del comedor, la misma mesa donde Alex y Lisa se habían reído de derribar mi jardín. Nos sentamos. Sus dedos retorcieron el borde de mi manga hasta que la tela casi se rasgó. Está bien, dijo en voz baja. Marta me lo contó. Todo lo que pudo, pero necesito escucharlo de ti. Empieza por donde puedas. Intenté hablar, pero todo eso. Lo que salió fue un sollozo ahogado. No empujó. Simplemente esperó. Y así empecé. Le conté sobre la lectura del testamento, sobre los gritos de Alex, sobre la sonrisa fría de Lisa. Le conté cómo me habían quitado mis tarjetas, mis cuentas, mi casa, cómo me habían quitado fragmentos de mi cada día hasta que apenas me reconocí. Le conté sobre las cartas de Charles, él. Una voz dentro de mí que llevaba semanas susurrando intentando despertarme. Para cuando terminé, me ardía la garganta. Tenía las mejillas mojadas y las manos me temblaban tanto que tuve que sujetarlas por debajo de la mesa. Julia no me interrumpió ni una vez. Cuando finalmente me quedé en silencio, ella extendió la mano y cubrió mis manos temblorosas con las suyas. No estás loca, dijo, su voz firme y baja. Y no estás solo. Vamos a arreglar esto, pero yo necesito que confíes en mí y seas valiente. ¿Puedes hacer eso? Asentí, un movimiento desesperado. Me apretó las manos con más fuerza. Muévete con cuidado. Haremos copias de todo. Has guardado esto, y lo mantendremos oculto hasta que llegue el momento. Vas a recuperar tu vida, Ellen. Un sollozo. Me arrancó entonces una oleada de dolor, no solo de alivio. No me había dado cuenta de lo. Fue muy pesado cargarlo solo hasta que finalmente alguien más intervino para ayudarme a sostenerlo. Pasamos horas repasándolo. Los documentos ocultos, susurrando como dos conspiradores en una guerra que ninguno de los dos había pedido. Cuando Julia se fue, ella me abrazó con fuerza. Sentí su fuerza penetrar en mí como el calor en los huesos fríos. Mientras la veía desaparecer en la lluvia, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Esa noche, apenas dormí. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de Julia. Vas a recuperar tu vida. Cuando amanezca. La luz se filtraba a través de las cortinas, sentí como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Me dolían las articulaciones, la cabeza. Palpitaba. Pero debajo de todo eso había un suave zumbido. Determinación, o tal vez algo parecido. Julia llegó de nuevo justo después del amanecer, deslizándose silenciosamente, como un fantasma. Llevaba un sencillo abrigo negro y un bolso de cuero desgastado. Nos sentamos a la mesa del comedor. Esta vez sin dudarlo. Colocó los documentos uno por uno, sus dedos moviéndose con serena precisión. Esto es una revocación de poder notarial, ella explicó, tocando la primera página. Esto anula cualquier autoridad que Alex pudiera pensar que tiene. Tienes sobre tus asuntos. Mis ojos se dirigieron al denso lenguaje legal. Las palabras se difuminaban, flotando en la página como peces asustados. Continuó, deslizando otro formulario hacia adelante. Transfiere sus bienes y la casa a un fideicomiso de protección bajo su control exclusivo. Nadie puede tocarlo sin tu consentimiento explícito. Sentí que se me cortaba la respiración. Mis dedos se cernían sobre el papel, temblando como si no me pertenecieran.
La voz de Julia se suavizó. Yo. Sé que esto es aterrador, pero este es el momento, Ellen. Una vez que firmas, empiezas. Reclamando lo que es tuyo. Empiezas a reclamar quién eres. La miré entonces, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé. Sobre las cartas de Charles, sobre las cenas largas y silenciosas, sobre el jardín que planeaban arrancar, sobre los cuadros que reemplazado. Pensé en Alex llamándome frágil, en Lisa hablándome como a una niña. Pensé en la mujer que solía ser. El que construyó una casa de la nada, que se quedó despierto hasta tarde cosiendo vestuario para obras escolares, que una vez discutí con un contratista durante horas porque intentó engañarnos con la renovación del porche. No sabía dónde esa mujer se había ido. Pero tal vez, solo tal vez, todavía estaba enterrada en algún lugar. Dentro de mí. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me quedé flotando sobre la línea durante lo que me pareció una eternidad. Mi mano temblaba violentamente. Julia no me apresuró. Simplemente observó, paciente. Inquebrantable. Finalmente, con un suspiro que se sintió como un salto desde un acantilado, presioné el bolígrafo en el papel. Firmé. Mi nombre parecía extraño allí, como ver un fantasma, como reencontrarse con un viejo amigo tras décadas de separación. Cuando terminé la última firma, Julia dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Recogió los documentos con cuidado y los metió en su bolso como si fueran objetos invaluables. Ellen, dijo, con sus ojos fijos en los míos. Acabas de dar el primer paso atrás. Para ti mismo. Puede que no lo sientas ahora, pero ya verás. Asentí, aunque sentía el cuerpo agotado, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Después de que se fue, me senté solo a la mesa, mirando fijamente la abolladura en la madera donde Charles dejó caer una pesada fuente el día de Acción de Gracias. Puse mi mano sobre ella, sintiendo el surco áspero bajo mi palma. Por primera vez en mucho tiempo, no solo lo recordaba. Estaba luchando por lo que siempre había creído que podía ser. Fuerte, capaz, inquebrantable. Sucedió más rápido de lo que yo podría haberlo imaginado. Todavía estaba sentado a la mesa, con la mano trazando la abolladura en la madera, cuando oí el timbre de la puerta principal. ¡Puah! La voz de Alex resonó por el pasillo. Mamá, ¿dónde estás? ¿Mi corazón? Incautado. Miré la pila de papeles que Julia me había dejado para que guardara para mis registros. Copias del fideicomiso, el revocación, mi poder recién recuperado, mi poder. Los recogí, aferrándolos contra mi pecho como un salvavidas. Entró a toda velocidad en la habitación, con la cara enrojecida por el calor del verano, o tal vez de la reunión de almuerzo de la que acababa de salir furioso, con la mirada fija en la pila que tenía en los brazos. ¿Qué es eso?, dijo. Espetó, entrecerrando los ojos. Por un instante, sentí que mi viejo instinto se activaba. El impulso de encogerme, de bajar la mirada, de disculparme por cosas que no fueron mías. Culpa. Pero no lo hice. Me obligué a levantarme lentamente, mis rodillas crujieron, el corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Sostuve su mirada y la sostuve, su rostro se contorsionó en confusión. Primero. Luego algo más oscuro se coló. Sospecha, ira, miedo. Dame eso. Ordenó, dando un paso adelante con una mano extendida. Di un paso atrás, los papeles me apretaban más. Podía sentir
mi pulso en todas partes. En las yemas de los dedos, en la garganta, en las sienes. No, dije. Él. La palabra sonaba extraña, saliendo de mi boca, pequeña y áspera. Se quedó paralizado. Era como si el aire de la habitación hubiera sido succionado. ¿Qué dijiste, Siseo? Tragué saliva con fuerza, forzando mí. Su voz se estabilizó. Dije, no. Alex dio otro paso hacia mí. Sus ojos se dirigieron a un lado como si esperara que Lisa apareciera y lo apoyara, pero ella no estaba allí. No creo que lo entiendas. Lo que estás haciendo, dijo, en voz más baja ahora, mesurada como si estuviera hablando a un animal asustadizo. Estás cometiendo un gran error, mamá. No estás en tus cabales. Sentí un temblor recorrer mí, pero no aparté la mirada. Pensé en las cartas de Charles, en la mujer que solía luchar por lo que amaba. Sé exactamente lo que hago, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, pero fuerte. Suficiente para resonar en mis oídos. Abrió la boca, listo para discutir, pero se detuvo. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños. En ese momento, lo vi. Claramente, no como mi hijo, sino como un hombre que creía que podía doblegarme a su voluntad, un hombre que pensó que era demasiado débil para resistir. Sostuve su mirada. Mis piernas se sentían como si fueran a ceder en cualquier momento, pero no me moví. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad. 2 estatuas. Enfrascados en una batalla silenciosa. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Oí sus pesados pasos alejándose. Por el pasillo, la puerta principal se cerró de golpe tras él con tanta fuerza que el suelo tembló. Me quedé allí en él. Silencio repentino, mi respiración entrecortada. Mis rodillas finalmente cedieron y me hundí en la silla. Los papeles seguían apretados contra mi pecho, arrugados y húmedos de sudor. Cerré los ojos y solté un suspiro tembloroso. Lo había mirado a los ojos y, por primera vez en mi vida, no aparté la mirada. Apenas tuve tiempo de calmar mi respiración cuando Julia entró en la habitación. Había estado esperando en el pasillo, fuera de la vista, por si las cosas salían mal. Ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado atrás. Cuando apareció, parecía tranquila, serena, una escudo viviente. Sostenía una carpeta en la mano, agarrándola con firmeza. Sin decir palabra, me giré y seguí el portazo de la puerta principal. Me puse de pie con piernas temblorosas y la seguí, con el corazón. La puerta golpeaba tan fuerte que me mareé. Cuando llegué a la entrada, Alex ya había vuelto furioso al interior, con la cara roja y la respiración entrecortada. Se detuvo en seco al ver a Julia allí de pie. ¿Quién demonios eres?, espetó. Sus ojos se movían de uno a otro como un animal atrapado. Julia no se inmutó. Ella dio un paso adelante y le entregó la carpeta. Soy el asesor legal de Ellen. Esta es una orden de restricción vigente. Inmediatamente. Debes desalojar las instalaciones hoy mismo. El rostro de Alex se arrugó en incredulidad. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía. Esto es una broma, dijo. Se burló, tirando la carpeta al suelo. Mamá, no puedes hablar en serio. Ni siquiera sé lo que estás firmando. Te está manipulando. Sentí que el calor me subía por el cuello, mis manos se apretaban en mis costados.
El viejo reflejo de retroceder, de calmarlo, surgió, pero lo reprimí. Abajo con todo lo que tenía. Di un paso adelante. Se giró hacia mí, esperando a que me rindiera. Abrí la boca. Su voz se sentía baja, firme, como si viniera de un lugar más profundo del que jamás me había atrevido a alcanzar. Sal de mi casa, dijo. Me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como si no pudiera encontrar las palabras. Mamá, no hablas en serio, suplicó. Su voz se quebró por primera vez. Sentí un temblor recorrerme, pero no lo dejé ver. Mantuve la mirada fija. La miré fijamente. Sí, quiero, dije. Un silencio denso y agudo se extendió entre nosotros. Julia permaneció a mi lado como un pilar silencioso. Alex miró a su alrededor como si buscara una salida o a Lisa. Materializarse y salvarlo. Pero la casa estaba vacía. Vacía y silenciosa de alguna manera. No había estado en meses. Finalmente, se agachó para recoger la carpeta. Le temblaban las manos. Mientras lo apretaba contra su pecho. Te arrepentirás de esto, espetó su voz. Pequeño ahora, casi infantil. No respondí. Solo lo observé mientras se giraba y salió por última vez. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio que llenaba la casa se sintió diferente. No el silencio sofocante de la derrota, sino un vacío limpio y nítido. Me incliné contra la pared, con las rodillas casi dobladas. Julia me puso una mano en el brazo. Su mirada era suave pero firme. Lo lograste, dijo en voz baja. La miré. Las lágrimas brotaban pero aún no caían. Lo hice, susurré y por primera vez. Lo creí. Después de que Julia puso su número en mi marcado rápido y amenazó a mi hijo con llamar a la policía. Inmediatamente, si algo pasaba, ella finalmente retrocedió. Me puso una tarjeta en la palma de la mano. Llámame para cualquier cosa. Dijo en voz baja. ¿Algo? Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Entonces ella había desaparecido. Me quedé solo en la entrada, con la tarjeta doblada clavándose en mis dedos. Me temblaron las piernas y me desplomé en el suelo, justo ahí, sobre la alfombra. Al principio, simplemente, me senté en silencio. Entonces llegaron los sollozos, repentinos y violentos. Me arrancaron. Como una tormenta que se desata. Apreté mi frente contra mis rodillas y lloré hasta que todo mi cuerpo se sentía vacío y en carne viva. Lloré por Charles, por la joven madre que solía ser, por la mujer que se había dejado desvanecer tan fácilmente. Lloré por Alex, no. Por el hombre en el que se había convertido, pero por el niño que solía tomarme la mano en los estacionamientos y pedirme que le leyera otro cuento antes de dormir. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, sentí una extraña quietud que se apoderaba de mí, ¿cómo? El ojo del huracán, silencioso y vigilante. Me levanté lentamente, usando la pared como apoyo. Mi reflejo se reflejó en el espejo del pasillo y, por primera vez en años, realmente me miré a mí mismo. La semana siguiente se sintió como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Una vida que no me había dado cuenta de que era. Esperándome todo el tiempo. Julia venía casi todos los días. Traía carpetas, blocs de notas y una tranquila confianza que resultaba contagiosa. Ella se movía por mi cocina como si perteneciera a ella, preparándote mientras yo revisaba papeles viejos. Una mañana. Llegó con un último juego de documentos en una carpeta de cuero.
Los colocó cuidadosamente sobre la mesa del comedor. El mismo lugar donde Alex me dijo una vez que era demasiado frágil. Aquí es, dijo, tocando suavemente la página superior. Tu casa, tus cuentas, todo, todo. Oficialmente bajo un fideicomiso de protección, únicamente a su nombre. Nadie puede tocarlo. Sin su aprobación explícita. Me quedé mirando la pila durante un largo rato, mis dedos trazaron mi nombre impreso en negrita. Letras. Julia hizo una pausa y luego añadió suavemente, también incluí la base. Donación, tal como lo hablaron tú y Charles. Levanté la vista bruscamente. El Fondo Comunitario Charles Mercer, dijo. Reservé una parte de tu patrimonio para apoyar becas locales y proyectos de restauración de jardines. Me acordé de ti. Me contaba su sueño de retribuir. Por un momento, la habitación se sintió demasiado iluminada. Se me hizo un nudo en la garganta y me llevé la mano a la boca. Charles siempre había querido crear algo duradero. Algo que mantendría vivo su amor por este pueblo. Incluso después de que nos fuéramos, pensé en todas las noches que se sentó en la mesa de la cocina garabateando ideas en servilletas, hablando sobre ayudar a los niños que necesitaba un empujón y salvar ese pequeño jardín de rosas junto a la biblioteca. Lo sentí entonces. No como un fantasma, sino como una calidez a mi lado. Mi mano se cernía sobre el bolígrafo. J. Julia. No me apresuró. Simplemente se quedó allí, con la mirada amable, como si supiera exactamente lo que esto significaba. Firmé. Se sintió. Esta vez fue diferente. No fue como renunciar, ni como rendirse. Esto se sintió como sellando una promesa, un pedazo del corazón de Charles se unió a la comunidad que amaba. Cuando le devolví el bolígrafo, Julia tomó mis manos y las suyas. Has hecho más que recuperar tu vida, dijo. Has honrado la suya. Una lágrima resbaló por mi mejilla, pero no me la sequé. Esa tarde, después de que Julia se fuera, caminé sola por la casa. Abrí el viejo armario de Charles y encontré sus guantes de jardinería todavía doblados cuidadosamente. El estante. Los apreté contra mi cara y lo inhalé. Fui a la sala de estar y toqué las teclas del piano, las mismas que Alex solía tocar cuando era niño. Las notas sonaban claras y llenaban el espacio con ecos de otro tiempo. Me paré junto a la ventana y miré hacia afuera. El jardín. Casi podía ver a Charles allí, agachado junto a las rosas, refunfuñando. Sobre pulgones, su sombrero para el sol torcido, sus ojos suaves cuando me sorprendió observándome. Susurró en la habitación vacía. Cumplí mi promesa, pero sabía que esto no iba a terminar tan fácilmente. Una noche, vinieron. Escuché sus voces antes de verlas. El tono agudo e impaciente de Lisa y el de Alex. Me quedé en silencio junto a la ventana del piso de arriba, observándolos caminar de un lado a otro en la puerta como si estuvieran inquietos. Perros. Lisa seguía señalando la casa, con gestos salvajes y enojados. Alex. Con los hombros caídos, derrotado, pero aún intentando aferrarse a los restos de poder que creía tener. ¿Una parte de mí? Me pregunté si debería molestarme, si debería dejar que se volvieran locos y se fueran. Pero algo dentro de mí sabía que este era mi momento. El momento de demostrarles a ellos y a mí misma que no era. Ya no era la mujer que habían acorralado en la oficina de ese abogado. Caminé hasta el antiguo estudio de Charles y abrí puertas francesas que dan al balcón, el mismo balcón en el que solía apoyarse, tomando café y saludando a los vecinos. Salí lentamente, el aire de la tarde,
fresco y limpio, rozando mi piel. Levantaron la vista de inmediato. El rostro de Alex parpadeó con sorpresa, luego confusión, luego algo parecido al miedo. La boca de Lisa se abrió de golpe. Me quedé de pie, con la mano apoyada en la barandilla y la barbilla en alto. ¡Madre! Alex llamó, con la voz quebrada al pronunciar la palabra. Por favor, tenemos que entrar. Solo quiero hablar. Lisa intervino de inmediato, sus palabras cortando el aire. Estás haciendo una escena. Déjanos. Entra, Ellen. No entiendes lo que haces. Respiré hondo, sintiendo la madera de la barandilla caliente bajo mis dedos. El cielo tras ellos se tornaba dorado y morado, el jardín de abajo brillaba suavemente. Los miré. Realmente lo miré. Vi la desesperación en los ojos de Alex, el frío cálculo en los de Lisa y, por primera vez, ¿no? Me sentí pequeño. No me sentí inferior en número. Me sentí completo. Abrí la boca y hablé. Mi voz resonó por el patio, firme y clara. No. La palabra era tan simple, tan definitivo, que parecía flotar en el aire como una campana. Lisa pisó adelante, con los puños apretados. Somos tu familia. Nos debes una. La sacudí mi cabeza lentamente. No te debo nada. Los hombros de Alex se hundieron aún más y miró hacia abajo. Suelo. Vi cómo la verdad se cernía sobre ellos. En ese momento, ya no era suya para manejarme, manipularme. Control. Me quedé allí hasta que dejaron de gritar, hasta que se dieron cuenta de que no bajaría, que no abriría la puerta. Puerta, no se doblaba. Alex se tambaleó hacia atrás, sus manos todavía agarrando los papeles legales rotos como un salvavidas. Él parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto, encorvado, pálido, con los hombros redondeados hacia adentro como si el peso de las decisiones finalmente lo habían aplastado. Lisa giró sobre sus talones y marchó hacia su auto. Abrió la puerta de golpe. Tiró su bolso dentro y, sin mirarlo otra vez, se marchó. No sé qué me sorprendió más, su crueldad o el repentino silencio que se tragó el camino de entrada una vez que ella se fue. Alex cayó de rodillas en el asfalto. Tenía la cabeza gacha, los papeles resbalaban de sus manos, revoloteando en la brisa como pájaros heridos. Presioné mi palma contra el cristal de la ventana, sintiéndola. Un cristal frío bajo mi piel. Una lágrima se deslizó por mi mejilla, luego otra. Hasta que sentí toda mi cara mojada. No lloraba solo por Alex. Ni siquiera estaba segura. Si es que lloraba por él. Lloré por el niño que una vez abracé, el niño que solía perseguir luciérnagas en el patio trasero, que solía gritar de alegría cuando lo levantaba en mis brazos después de una raspadura en la rodilla. Lloré por la madre que había sido. La mujer que se había entregado por completo, creyendo que sería suficiente. Los siguientes días transcurrieron como un tormenta silenciosa. No supe nada de Alex, y no lo esperaba. La casa, una vez pesados con su presencia, ahora resonaban con una quietud desconocida, una quietud que parecía menos vacía. Y más como posibilidad. Fue Julia quien llamó primero. Su voz transmitía tanto alivio y precaución. Lisa solicitó el divorcio, dijo. Ya se mudó. Salí, quedándome con un amigo en la ciudad. Al principio no respondí. Simplemente dejé que las palabras fluyeran en la silenciosa cocina. Viendo cómo la luz de la mañana se derramaba por el suelo. Y Alex,
Finalmente le pregunté, mi. Su voz era sorprendentemente tranquila. Julia dudó. Se registró en un motel económico en las afueras de la ciudad. Parece. Está intentando resolver las cosas solo. Cerré los ojos, respirando esa respiración aguda. Un dolor agridulce. No sentí triunfo ni satisfacción, solo una especie de cansancio. Aceptación. Las consecuencias eran suyas ahora. Ya no necesitaba cargar con ellas. Yo. Miró las paredes recién pintadas que brillaban suavemente a través de las ventanas. No se parecía en nada a lo que era antes, y, por primera vez, no vi el fantasma de Charles ni escuché las exigencias de Alex resonando en las paredes. Me vi a mí misma. Una mujer. Que finalmente se había elegido a sí misma. Una mujer que no esperaba ser salvada, amada o comprendida. Una mujer que era. Reconstruyendo un color atrevido a la vez. Apreté la taza tibia contra mis labios y dejé. Exhalé un suspiro largo y lento hacia el crepúsculo. Mañana decidí empezar. En el pasillo de arriba, tal vez incluso en los gabinetes de la cocina. Pero esta noche... Siéntate con este momento, esta paz suave y desafiante floreciendo en mi pecho.